Para hablar un poco sobre este tema, estamos conectados con el ex ministro de Salud, Abel Salinas, a quien le damos la bienvenida a Hackeando la Política. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Un placer estar con usted. Y bueno, finalmente, con idas y venidas, anuncios, fechas, cambios de fechas, yo creo que no somos los peruanos, los ciudadanos, los que hemos dudado y hemos estado en incertidumbres porque se nos ocurriera, sino porque nuestras propias autoridades más bien cambiaban las fechas y decían una cosa. Recordemos que lo primero fue decir que las vacunas llegaban. Bueno, si nos vamos al presidente Vizcarra, él hablaba que antes de terminado el 2020 tendríamos 30 millones de dosis. Luego lo cambió al primer trimestre de este año. Pero digamos, esa es la historia del señor Vizcarra y sus fábulas, ¿no? De sus 80 hospitales, claro, de sus 1000 colegios en el 2019, en fin. En ese tiempo, ya con el presidente Sagasti, él nos anunció que a final de enero íbamos a tener vacunas. Al día siguiente, la ministra de Relaciones Exteriores dijo, no, tal vez demore un poquito más, tal vez sean los primeros días de febrero. Luego nos dijeron que el 8 de febrero salían, el 9 estaban aquí, y el día de hoy nos dicen que el domingo ya están 300.000 dosis del primer millón. Entonces, digamos, no es que nosotros estamos, los ciudadanos, los que escuchamos, estemos cambiando la versión. Quienes están dando la versión son las propias autoridades, y creo que lo que estamos los demás, los peruanos interesados y preocupados por lo que está ocurriendo con el COVID en el Perú, lo que hacemos es seguir literalmente cada uno de los anuncios que se dan. Claro. El anuncio de ayer, un anuncio muy corto, fue diferente también. Acuérdense, las vacunas llegaban el 12 o 13 de febrero. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una precisión. Pareciera que el señor Sagasti en este mensaje estaba incómodo, pero en verdad la incomodidad no se genera sino por los propios mensajes. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora. ¿Por qué siente incómodo al presidente? Me imagino por los comentarios que se han dado y las incertidumbres que se han suscitado. Veíamos en los periódicos, en las portadas, en los medios, que ya finalmente no sabíamos cuándo llegaba la vacuna. La primera ministra respondió diciendo que no somos el último país en América Latina, que hay algunos poquitos que tampoco han recibido vacunas, pero la gran mayoría ya la tienen y ya se han vacunado. Ese tipo de cosas, o decir que el problema era la línea aérea, KLM, me parecía de verdad que yo creo que si de aquí en adelante la información va a ser veraz, oportuna, realista, como lo que está anunciando el señor Sagasti ahora, va a ser bienvenido. Claro. Pero ya dejemos atrás pues ese tipo de mensajes confusos a los que nos han tenido en los últimos tiempos. Okay. Se habla que llegan las vacunas este domingo y ya se habla que el miércoles ya iniciarían el proceso de vacunación. Una fecha muy ambiciosa desde mi punto de vista, doctor. ¿Qué lectura le da usted a esta medida? Fíjese, Diego, lo que pasa es que en realidad 300.000 dosis de vacunas no es difícil manejarlo para el Perú. Nosotros tenemos experiencia en manejo de muchas dosis de vacunas y sobre todo que esta es una vacuna de una tecnología muy tradicional, similar a la que usamos para influenza y que por lo tanto, y la cantidad es pequeña, es decir, cuando vacunamos contra influenza manejamos más o menos 5 millones de dosis. Aquí estamos hablando de 300.000 dosis, que significan casi 150.000 personas. Okay. Y estas 150.000 personas son parte del grupo de trabajadores en salud, profesionales, no profesionales, todo el equipo, pero digamos una partecita que está más o menos identificada en los hospitales, en los establecimientos de salud públicos, privados, de la seguridad social, de las sanidades, etcétera, de manera que operativamente no debería representar grandes dificultades este primer grupo de dosis, que es pequeño naturalmente. Okay. No nos olvidemos que el primer grupo en general
deben ser 1.200.000 personas, lo que nos hace suponer que necesitamos 2,5 millones casi de vacunas, de dosis para este grupo. Yo se lo comento, doctor, porque a ver, no estamos hablando tal vez de una influencia, estamos hablando del COVID, ¿no? Entonces, en otros países se han dado casos de que algunos, vamos a decirlo, gobernantes priorizan cosas para ellos, no sé qué va a llegar la vacuna. Estamos hablando de una vacuna muy valiosa y lo que a mí me preocupa es si es que realmente vamos a poder gestionarla muy bien, eficientemente. ¿Usted qué medidas podría proponer y qué recomendaría, ¿no? Para que eso no suceda, porque ya se han dado casos, como le comentaba, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que una cosa importante es utilizar un padrón nominal, en donde esté identificado plenamente quiénes la van a recibir y por qué la van a recibir, para evitar cualquier tipo de suspicacias o reclamos. Aquí no se trata de que yo pongo el brazo, yo soy el primero, sino a quién le corresponde primero. No es fácil tomar esta decisión. Esta decisión está siendo trasladada a cada uno de los hospitales. Lo que va a hacer cuando llegue la vacuna al Senares, al almacén, ellos la van a transportar a los almacenes de las direcciones de salud y a su vez las direcciones de salud a los hospitales, de acuerdo al número de personas que han indicado cada quien que tienen susceptibles de vacunar. Y ya en el establecimiento de salud, llámese el hospital X, la propia dirección del hospital tendrá que tener un plan para ver cómo inicia, con quién. Seguramente iniciará con los que trabajan en la emergencia, con los que trabajan en las áreas COVID, en las unidades de cuidados intensivos, y así tendrá que avanzar. Seguramente habrá algún grupo que querrá vacunarse primero, pero que seguramente va a tener que esperar un poco más, y me estoy refiriendo solamente al grupo de trabajadores de salud en general. Seguramente también habrán algunos que no deseen vacunarse, hay quienes están dispuestos a esperar otra vacuna, pero lo cual indica que van a tener que ir al final de la fila, ya no estarán en este primer grupo, doctor, sino al final. Yo quería consultarle justo sobre ese tema. Por ejemplo, yo tengo familias que trabajan en hospitales y a ellos les han dado la opción de decidir si no vacunarse o no, ¿no? Entonces, dos preguntas en una. ¿Cuánto rango estamos teniendo con estas vacunas de primera fila para los doctores? Obviamente es poco los 300.000 dosis que están viniendo. ¿Y qué tan eficiente o se está obligando a las personas a vacunarse en los hospitales o pueden tener el libre decisión de decir no? ¿Y qué pasa con estas personas, no? Así es. En realidad, en la normativa que está ya publicada, se prevé un consentimiento informado. O sea que sí puede haber personas que se nieguen, no firmen el consentimiento y por lo tanto no sean vacunados. Eso es un tema controversial seguramente porque al final significan que se pueden contagiar y a su vez pueden contagiar a otras personas y se convierte en un tema de salud pública. Es un tema discutible, desde luego, pero lamentablemente así dice la norma. Hay también quienes abogan por los derechos de las personas para recibir o no las vacunas. Yo personalmente soy un defensor acérrimo de las vacunas y sé de los beneficios que tienen. Esta no es una vacuna muy diferente, es una metodología bastante tradicional, yo diría, no es nueva, no es reciente, y la que el Perú ya tiene más o menos costumbre de colocar. Claro. Hay otras vacunas que tienen alguna tecnología mucho más moderna y que argumentan, por lo tanto, tener alguna efectividad mayor. Sin embargo, vale la pena mencionar a todos que más allá de la efectividad individual que tiene la vacuna en cada persona, lo importante en una campaña de vacunación es vacunar a más personas. Cuanto a más cobertura haya, si logramos pasar el 70% del objetivo de vacunación, es decir, más del 70% de la población, ahí podemos hablar de una protección comunitaria e inclusive de una inmunidad de rebaño. Sí, claro. No importando la efectividad. Claro, porque se habla... De nada sirve una vacuna con una efectividad muy alta si se vacunan muy poquitos. Claro, se habla también, por ejemplo, en los comentarios, ¿no? De decir, yo no me voy a vacunar, tú vacúnate si quieres, pero eso no va a servir si realmente no tenemos una inmunidad colectiva. Usted me habla de un 70%. ¿Cuántas personas abarcan estas vacunaciones, por decirlo así, para poder lograr esta inmunidad? Así es. En realidad, lo que se ha pensado
Este primer grupo es 1.200.000 personas aproximadamente. El segundo grupo de vulnerables son aproximadamente 5,5 millones de personas que no las tenemos identificadas. Ahí sí vamos a tener un riesgo enorme porque no tenemos identificados los hipertensos, los que tienen sobrepeso, los que tienen obesidad, etcétera, y están a lo largo y ancho del país. Y un tercer grupo son los que no son vulnerables, que probablemente lleguen a ser un 20 millones de personas, de manera tal que la meta de vacunar a alrededor de 25 millones de peruanos para alcanzar esa cobertura del 70% no se va a alcanzar tan fácilmente, nos va a tomar mucho tiempo, y esto tal vez signifique que tenemos que seguir cuidándonos. No por vacunarse ya no nos va a pasar nada, sí nos podemos todavía, a pesar de las vacunas, contraer la enfermedad. Doctor, y de manera que hay que insistir sí. en las medidas. Yo quiero preguntarle, en las redes sociales nos preguntan mucho y se ven muchos comentarios en Twitter, en YouTube, en Facebook, de las redes de UCI, sobre que el sector privado pueda adquirir estas vacunas y comercializarlas. ¿Usted qué piensa respecto de esta posible medida? Mire, a mí me parece sumamente interesante. Yo creo que este es el momento de darle la vuelta a aquellos conceptos ideológicos que tan mal nos jugaron, por ejemplo, en el primer año frente a la pandemia, cuando no permitimos, por ejemplo, que los laboratorios privados, además de las universidades privadas o laboratorios privados, inclusive de las universidades públicas, procesaran las muestras, las pruebas moleculares. Nos engañaron, nos dijeron que no habían laboratorios que podían procesar, y eso no era cierto. Esta es una prueba. Las pruebas moleculares se hacen hace muchísimo tiempo en el Perú por muchos laboratorios, pero por aquello de que el privado no podía hacerlo, hubo un sesgo ideológico y se bloqueó. Con el tema ideológico no se permitió la participación de los privados en la compra de oxígeno, en la distribución del oxígeno, en la distribución de las pruebas, la colocación de las pruebas, en la propia hospitalización. Se esperó al final, cuando ya el sistema estaba colapsado, cuando en realidad se pudo haber echado mano desde antes de los privados. Sí, doctor, pero por ejemplo, las vacunas si vemos está trayendo el sector privado. Claro, pero si vemos el punto de vista, por ejemplo, las clínicas privadas que se aprovecharon de la situación y subieron sus costos, ¿no sería esta adquisición de las vacunas el que tenga plata sálvese y pueda vacunarse? Desde el punto de vista de muchas personas. Ciertamente el Estado no puede, digamos, desprenderse de la obligación que tiene de garantizar la vacunación gratuita para todos los peruanos. Pero tampoco está de más, el sector privado es un grupo pequeño, en todo caso, que no tendría por qué afectar al gran grupo. El grupo pequeño, y si alguien quiere pagar 15 o 20 dólares para la vacuna y eso suma, no creo que haya ningún problema. En realidad, creo que es un tema de sentarse a la negociación, a la conversación con los privados. Hoy por hoy tenemos muchas muestras de cómo las asociaciones público-privadas funcionan. Usted compare el Hospital del Niño de Breña, absolutamente público, versus el Hospital del Niño de San Borja, que es una asociación público-privada. Le pongo un ejemplo. En el Hospital de Breña se malogra, se descompone el foco de un tomógrafo y se puede pasar semanas o meses sin ser reparado, y los pacientes no se pueden hacer la tomografía y tienen que ir a un tercero. En el Instituto de Salud del Niño de San Borja se malogra ese mismo foco, esa tarde o al día siguiente ya está reparado. Y no se perjudican los pacientes. De manera tal que hay ejemplos clarísimos. La Seguridad Social también tiene algunos modelos de algunas atenciones en el Callao y en Villa María del Triunfo, y también en la logística de medicamentos en Lima, y que han surtido buen efecto. Entonces, es cuestión de sentarse a la mesa y saber regularlos. Aquí no hay que verlos ni permitir que haya excesos, pero sí, naturalmente, sentarse a la mesa y conversarlo. Doctor, ¿qué apreciación tiene de esta nueva cuarentena? ¿Usted cree, porque muchas personas ya tienen esa idea, o se aplaza o continuamos más estrictos? Mire, lo más probable es que una medida aislada como esta de la cuarentena, que ha sido una medida general, que si bien es cierto no es igual a la anterior, que había fracasado,
Esta tampoco va a tener algún impacto importante porque no está acompañada de una estrategia integral sanitaria. Vale decir, se ha abandonado el primer nivel de atención, que es donde debería contenerse la enfermedad, los contagios. Los centros de salud que deberían tener pruebas diagnósticas, antigénicas o moleculares, las antigénicas pueden ser rápidas, que deben tener oxímetros de pulso, oxígeno, medicamentos y recursos humanos. Y ahí se podría detectar los casos, se podría saber si se van a la casa o si necesitan oxígeno, se quedan en el establecimiento. Si no se les puede aislar en sus casas, se les aísla en los centros de asistencia temporal. Y si acaso fuera necesario, se tiene que cercar todas las manzanas, la localidad o el distrito se hace. Y ahí se les lleva medicamentos, víveres y, ¿por qué no, los bonos? Y por lo tanto, esa es una cuarentena, una inmovilización focalizada, inteligente, que nos permite cercar el virus. Pero eso lamentablemente no se está haciendo. Y ya esta semana vamos a tener días críticos por la necesidad de oxígeno, que nuevamente ha llegado a su tope. La demanda es mucho mayor que la producción posible. Doctor, ya para concluir, me gustaría que deje un mensaje a las personas que nos están viendo y que ven en esta vacuna una posible solución para el coronavirus, pero lamentablemente, como todo lo que nos ha comentado el día de hoy, aún no lo es. ¿Qué les podría decir a esas personas que ya están viendo una salida a esto pronto, que es a largo plazo, ¿no? Sí. Las vacunas son parte de una estrategia en el control de esta pandemia, pero que va a tomar muchísimo tiempo, muchísimos meses en que alcancemos a la población que necesitamos vacunar. En consecuencia, vamos a convivir con el virus todavía mucho tiempo más y tenemos que ejercitar todas aquellas medidas de protección. Por un lado, los ciudadanos usando la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social, y por otro lado, el gobierno con estrategias mucho más intencionadas, estratégicas en el primer nivel de atención y con mensajes comunicacionales mucho más claros, evitando confusiones y incertidumbre en la población. Ok, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Le agradezco bastante su participación. Diego. Bueno, estuvimos con el exministro de Salud, Abel Salinas, quien nos ha hablado sobre todo este panorama que conlleva el embarque de las vacunas el día domingo a las 7 de la noche.